amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a los especiales de Exitosa en la plataforma de Exitosa Web. Los saluda Yuyo Rodríguez. Hoy nos acompaña Fernando Lino, él es periodista de investigación. Un periodista que siguió pues los pasos de Kapuscinski cuando nos dice que tenemos que vivir la guerra en el día a día y sentir lo que viven esas personas que están pasando por una época de oscuridad, de terror y de dolor. Vamos a hablar sobre la matanza de Soras. La verdad sobre la matanza de Soras, porque se dice mucho y se conoce poco, al menos en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Bueno, en esta coyuntura donde Osman Morote y Margot Liendo van a pasar a arresto domiciliario en Santa Anita y en Chaclacayo respectivamente, creo que es preciso recordar lo que ha pasado a través de la historia y educarnos todos juntos, y lo digo yo como también joven, como tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, para conocer un poquito de esa época de la que no hemos vivido y de la que muchos dicen no podemos opinar. Bueno, para opinar tenemos que conocer, y justamente por eso hoy nos acompaña un periodista de investigación, ¿quién mejor que él, que ha pasado una semana en Soras y nos va a contar un poco de los testimonios que ha escuchado y de lo que ha pasado en este caso, en esta masacre de Soras, ¿no? Buenas tardes, Judy, gracias por la invitación de Exitosa y poder contar un poco la experiencia que tuve en un documental que hicimos con Cecilia Valenzuela hace más de 7 años más o menos de Soras. Y bueno, en este contexto especial, digamos doloroso para muchos, porque justamente estando en el año de la reconciliación, no podemos reconciliarnos a base de este tipo de situaciones que aún hacen que el país no cierre sus heridas, ¿no? Y en especial este caso, que yo creo que debió ser el caso más emblemático en la Comisión de la Verdad, que no lo tomó en cuenta y que solo lo mencionó porque quizás costaba mucho tomar un bus 10 horas de Huamanga, ir hasta este pueblo que yo fui hace 7 y aún no había pista. Entonces, Fernando, y hay que hacer un paréntesis un momentito ahí. Se habla en la comisión, en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Lucanamarca, y sí se le atribuye la autoría a Sendero Luminoso, pero porque él también lo confiesa en la entrevista del siglo. No, él no se considera el autor del caso Soras. Hasta el día de hoy no se hace responsable. ¿Y por qué razón no se investiga? ¿Por qué no se investigó? ¿Qué fue lo que hizo que aquellos que estaban haciendo ese informe no fueran a ese lugar? Yo pienso que es la desidia quizás de aquellos que tuvieron a cargo esta investigación, ¿no? Es increíble, después de muchos años, casi 34 ahora, que este caso aún no haya cerrado su capítulo. Ya hace 7, como te dije, recién los familiares de este caso, esto hay que contarlo, ¿no? Esto sucedió un 16 de julio de 1984. El terrorista José, que hoy se encuentra en el BRAE, fue el encargado de comandar este operativo que fue después encomendado por Abimael Guzmán y por el Comité Central, que consistía básicamente en dar un escarmiento al pueblo de Soras, a todos estos pueblos, y asesinar a todos los hombres y a todas las personas que tenían un cargo importante dentro del pueblo, los alcaldes, las personas que tenían de una u otra manera una cierta representatividad con ellos. Y en especial Soras, porque Soras fue el primer pueblo que hizo su primera ronda campesina y que evitó que Sendero Luminoso entrara a estos pueblos. Entonces tenía este pueblo, los hombres se habían pues rebelado contra Sendero Luminoso, entonces para Sendero era una piedra en el zapato y definitivamente que ellos existieran dentro de su pensamiento era un estorbo. Y se ensañaron con ellos. Y se ensañaron con ellos. Entraron los 40 comandos liderados por camarada José en un bus que se llamaba Cabanino, y el bus que partió de las 8 de la mañana y que pasó por todos los poblados fue llegando a cada pueblo y asesinando a todos los que encontraban en el camino. Por eso le llaman el colectivo de la muerte, la caravana de la muerte. Hay muchos nombres que le han puesto a través de la historia. Son 108 identificados, o sea, 108 personas que se puede decir que tienen familia y que han reclamado a sus seres queridos y que aún siguen llorando por ellos. Pero es muy probable que haya muchos más en el camino porque fueron asesinando a las personas sin piedad, sin perdón y sencillamente por no hacer caso a su ideología. Entonces, este es uno de los primeros operativos todavía de este señor que se encuentra en el BRAE, José. Estaba en ese tiempo... De los Quispe Palomino. Exacto, Víctor Quispe Palomino, el camarada José, como le dicen ellos, ¿no? El terrorista José, deberíamos decirlo nosotros, porque creo que llamarlo como ellos lo llaman, pues hace que nosotros no comprendamos la historia en su total dimensión, ¿no? Son terroristas, no
no han tenido piedad con ninguno de los peruanos que han podido ser tú o yo, mi papá o mi tío, o cualquier familiar o amigo que ha podido tener de repente la desgracia de encontrárselos por el camino, simplemente morían por no tener la misma ideología que ellos. Y bueno, en este contexto, pues el procurador Julio Galindo, hace seis años, justo era el encargado de ir viendo esta especie de autoridad mediata que se habla, donde entra Morote y entra todo el Comité Central. Hay un dato muy importante, o sea, en esta especie de palabreo mediático en el que han entrado algunos ideólogos de que si cumplió o no cumplió, que si era el segundo, el cuarto o el quinto, eran parte del Comité Central. Eran aquellos que decidían qué era bueno y qué era malo. Fueron aquellos que decidieron y que evaluaron este caso de Soras luego que se asesinó a todos los peruanos que estuvieron allí y que dijeron que esto tiene que sirve como un escarmiento para todos aquellos que no piensan como nosotros. Eso está dentro de una conclusión. Nuestras filas. Y eso está en los documentos que se encontraron en la casa de Ismael Guzmán cuando se lo capturó. O sea, dentro del Comité Central, donde estaba Morote y todos ellos avalaron esto. Ellos, después que avalaron, encima evaluaron y vieron que todo eso salió, y visto bueno, que todo estaba bien, que efectivamente esto va a servir de escarmiento para todo. Y definitivamente sirvió. O sea, para hablar en términos coloquiales o para entenderlos mejor, a lo que se refiere Fernando en cuanto a la autoría mediata es a los autores intelectuales, a los que ordenan, a los que le dicen lo tienes que hacer. Ellos no ejecutan, efectivamente, no agarran la pistola, no agarran el hacha como llegaron esos asesinos a Soras, pero sí los mandaron a hacer. Sendero Luminoso tiene un comité político y era definitivamente a Ismael Guzmán, integrado por su comité central, que eran los que decidían, y los comandos, que en este caso era José, el terrorista José, quien ejecutaba los actos de violencia. O sea, toda esta conjugación, esta especie de mecanismo con el que ellos han actuado siempre, pues hace responsable a todos. No es que él porque disparó, no, ellos desde el pensamiento hasta la ejecución del acto hablan de violencia. Y definitivamente Soras, a mí me da mucha pena porque de repente no había pues dentro de los muertos un ideólogo o alguien a que pudieran pues de repente darle flores en el camino. Eran gente sencilla y humilde. Que a veces ni siquiera hablaban quechua, a lo mejor, ¿no? Hablaban quechua. A ver, entonces cuéntame, hay que hacer una cronología de los hechos y cada detalle desde que parte este bus, ese colectivo de la muerte. El colectivo parte un 16 de julio de 1984. Sale de Huamanga con camino a Soras. En cada uno de los poblados que iba llegando, porque eran como 11 poblados me parece, el bus llegaba con José, con el terrorista José y con los 40 que estaban disfrazados de policías. Llegaban, se hacían pasar como policías. El pueblo, pues, de una u otra manera, en el contexto en el que vivíamos, siempre tenía un respeto al policía. O sea, llegaban, los atendían, todos, los juntaban a todos, llamaban a todo, al alcalde, a los que dirigían el pueblo, y los mataban. Los mataban delante de todos sus familiares, delante de todos, los asesinaban y los acribillaban. El último pueblo fue Soras, como te digo, el más representativo en esa zona, porque ahí estaba la ronda campesina. Entonces, de hecho, que tenían que matar a todos los hombres ahí, porque integraban de todas maneras la ronda campesina. Y la única manera de engañarlos eran haciéndose pasar por policías, que fue lo que pasó. Llegaron en el bus, llamaron al alcalde, el alcalde los llamó a todos, al municipio que en ese tiempo era de madera, de 2 pisos, los citó a todos adentro porque supuestamente iban a darles unas pautas para ver en la lucha antiterrorista de protección, y todos se la creyeron y fueron. Llegaron ahí y empezaron los disparos. Mataron a todos los hombres que habían en ese momento. Las familias, las mujeres, los niños, cuando empezaron los tiroteos, pues huyeron a donde pudieron llegar, ¿no? Porque definitivamente estaban dispuestos a matar a todo. Al día siguiente, pues, las imágenes deben haber sido desastrosas, ¿no? Por lo menos de ellos que estaban en el pueblo, pudieron enterrarlos, pero hay otros que en el camino, como te digo, recién los han enterrado hace 7 años. Sobre los fragmentos y sobre lo que se conoce de este bus de la muerte, señalan de que mantuvieron con vida al conductor para que los lleve por todos esos pueblitos con los cadáveres. ¿Por qué era importante el conductor? Porque, mira, imagínate, hace 7 yo viajé y yo definitivamente me hubiera perdido si voy en un carro particular. ¿Tú fuiste hace 7 años y te quedaste cuántos días? Una semana. Hice un documental y grabé testimonio de cada uno de ellos, de la hija del alcalde de aquel entonces, de las personas que vivían, del alcalde actual, y pues me contaron toda esta historia que, digamos, lo estamos resumiendo en estos minutos, ¿no?
Pues importante era el chofer porque imagínate, en ese tiempo, estamos hablando de hace 34 años, era complicado llegar. Hoy sigue siendo complicado llegar. O sea, es increíble. Yo me decía hace 7, aquí si pasa algo, nadie se entera. Porque los buses que llegan por ahí, no hay ni un policía a 5 horas del lugar, ¿no? Me pasó una anécdota que puede parecer curioso. Tú sacas un presupuesto cuando vas a hacer un documental, ¿no? Y sacas un presupuesto para estar unos días y llegar, porque yo no soy de la idea de llevar mucho dinero por lo que quieras, porque estás yendo a un lugar que no conoces, etc. En un momento necesité un banco. El banco más cercano de donde estaba a 6 horas del lugar. A 6 horas. Entonces yo decía, increíble, ¿no? O sea, a 6 horas las personas de aquí tienen que ir al banco, hacer lo que puedan, porque en Suras aún no llega la carretera como debe llegar. El bus llega una vez a la semana. Hay trochas nada más. Hay trochas. Entonces tú te pones a pensar, esta gente aún... Es más, hace 7 años también, por los años que yo fui, recién pusieron la primera comisaría. O sea, recién habían 3 policías ahí después de tiempo. O sea, las autoridades, de una u otra manera, se olvidaron de Soras por lo que quieras, porque de repente los que se encargaron de formar esa parte de la historia no les prestaron atención, como fue la Comisión de la Verdad, y se olvidaron de ellos. Se olvidaron de ellos en el camino. Y hoy nos seguimos olvidando de ellos porque la justicia, a la que todos nosotros debemos apostar, pues hace ese tipo de cosas que uno dice... Como darle arresto domiciliario a los cabecillas que ordenaron y esta un matanza. dato importante, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto en televisión, esta especie de abrazo entre Abimael Guzmán, de celebración. O sea, no hay que ser ingenuos, ¿no? En la mañana escuché al presidente del Poder Judicial, le decía, es que nosotros no medimos eso. Oye, son terroristas. Los terroristas funcionan mediante signos, mediante imágenes. Y la imagen que hemos visto esa vez de triunfo, para ellos significa demasiado. Hoy somos tan ingenuos que seguimos creyendo que Movadef no existe. Movadef existe y ahora se forma mediante... Ya nos van a decir Movadef porque ya los hemos identificado, es evidente. He visto que se han cambiado los nombres a talleres políticos, escuelas populares, lo he estado revisando en las redes. Quiero hacer un paréntesis para resaltar, Fernando, el hecho de que como periodista hayas llegado al lugar y nos cuentes esta anécdota de que no encontrabas un banco, porque hay muchos periodistas que, bueno, están sentados y dicen, sí, pues llaman a un debate político, hay que vencerlos en la democracia, en la política, ¿no? Pero me gustaría saber si ese debate político lo van a escuchar o los va a defender o les va a ayudar a conseguir lo que esos campesinos de Soras no tienen. Yo creo que un debate ahorita no sirve de nada si es que no hay actos concretos. Hemos tenido más de 25 años para debatir, ¿no? Hemos tenido ya 34, si queremos ser exactos, desde que sucedió el hecho, ¿no? Y si vamos a seguir debatiendo, pues olvídate, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los ancianos que hace 34 años tenían menos edad y que vieron morir a su hijo, que era el único que se encargaba del campo, era el único que les daba de comer a sus padres, aún no encuentran justicia y no pueden morir porque no encuentran justicia de haber visto a su hijo morir en manos de unos terroristas, ¿por qué decirlo terroristas? Asesinos que no les importó nada de lo que estamos diciendo, destruyeron futuros, destruyeron familias, solo por una bendita ideología, que pues evidentemente hace que uno se ponga a pensar, ¿y qué está pasando en el país? ¿Qué tiene que pasar, o qué más tiene que pasar para que podamos entender que esa gente aún quiere justicia a uno y que con estos actos concretos aún seguimos haciéndolo sufrir? No pueden cerrar sus heridas, ¿por qué? Porque no ven justicia. Lamentablemente José aún sigue escondido en el Brain, porque es el que lidera ahorita todo el narcoterrorismo y se ha hecho más poderoso, estamos en otro contexto, pues le tienen miedo. Es más, esa gente aún tiene miedo. Tú cuando vas y le preguntas, a ver, cuénteme cómo fue, se ponen a llorar. El drama es tan evidente como ellos se recuerdan ese día como si hubiera sido ayer y se ponen a llorar evidentemente porque no sienten que aún este capítulo de su historia, de su vida y la historia de nuestro país aún ha sido cerrado, ¿no? Mire, yo te voy a contar, yo leí, investigando un poquito para tocar este tema, Soras, la interminable caravana de la muerte, ¿no? Escribe Ramón Espejo Castañeda en Vela Verde esa nota y dice: el día que Diómenes Jáuregui leyó una página del informe de la Comisión de la Verdad, sintió que a su padre, Olimpio Jáuregui, lo estaban asesinando nuevamente. Aquel papel lo señalaba como víctima de las fuerzas del Estado, es decir, del ejército, cuando en realidad su progenitor
había sido ejecutado por Sendero Luminoso un 26 de noviembre del 83. Como el caso de Jauregui, ¿qué otros testimonios tú escuchaste en esa semana que estuviste en Soras? Hay una señora que no puedo olvidar, que se llama Constantina, que es una de las señoras que me contó la historia con detalles, ¿no? También estaba, ahí también en este Soras también murió el alcalde, que es su hija, que no recuerdo ahorita su nombre, y ella también me dio detalles. Por ejemplo, a mí me impactó más estos dos casos, de esta señora anciana que tiene ya, que debe tener 80, casi 90 años, hace 7 tenía 82, 83, y me contaba que ella, el pueblo, yo le pregunté, ¿cómo era el pueblo antes de Sendero? Era un pueblo pues que vivía de la agricultura, que era feliz, y cuando llegaron pues esta especie de los terroristas, ellos no entendían qué era, ¿no? O sea, por qué hablaban de la revolución y todo, y ellos no entendían nada. Por eso decía que el debate político en este momento no tiene tampoco razón de ser ahora, porque ahora sí, porque ya la gente ha ido, digamos, madurando, pero ese tiempo era gente que vivía, era sencilla, ¿no? Entonces, a su hijo, que en ese tiempo tenía 17, 18 años, era el que le administraba las chacras que van heredando pues de generación en generación, y que evidentemente por ser hombre era el que le tocaba esa parte, ¿no? Y ella recuerda muy bien el momento en que llegó el bus a la plaza central de Soras, y que bajaron policías que estaban con sus armas y que llamaron a todos. Entonces su hijo le dijo, mamá, no sé qué está pasando, voy a ir a ver, espérame, no te muevas de aquí, no te vayas a mover porque no sabemos, ha venido la policía, de repente quieren atacar, no sé. Su mamá esperó y en eso sintió los disparos. Ella, la señora, salió corriendo. Ella me cuenta que, por eso tengo muy bien el recuerdo que decía que la casa era de madera, porque me imagino que las casas de los pueblos, pues cuando las construyen quedan como especies como de huequitos, no sé, de rendijas, donde tú puedes ver lo que hay adentro, ¿no? Eso es lo que me contaba la señora, la anciana, me decía, yo por ese huequito veía cómo iban matando a cada uno de los que estaban dentro, y entre ellos mi hijo. Y dice que cuando se fue, ella se quedó en un arbusto escondida, esperando a que se fueran. Al día siguiente, pasaron como 3 horas, vieron que no había nadie, que ya no había ni un hombre más, y se fueron en el mismo bus. Cuando ella va a ver a su hijo, pues la escena es dramática, ¿no? Porque ve a su hijo, le dice, ¿por qué te saliste? Yo te dije que no salieras. Entonces, y esas palabras que ella lo vuelve a repetir, te saliste, ¿no? Yo no quería que salga, y salió. Y mira lo que pasó. Y hoy, casi a estos años, no he tenido nadie que le haga la chacra, ni que le haga nada, porque son gente sencilla, vivían de eso, ¿no? Entonces, imagínate, esa señora le malograron el futuro que quizás tenía. De repente el muchacho, no sé, de repente un tiempo más sembraba, de repente un tiempo más tenía la oportunidad de un emprendedor, de hablar de otras Fernando, cosas. ¿cómo los mataron? Porque no solo los mataron los acribillaron, o sea, había hachas, usaron todo lo que encontraron, porque en ese tiempo no habían tantas armas, o sea, algunos tenían armas, otros tenían hachas, tenían estas especies de, no me acuerdo cómo le dicen, estas especies de sables grandes, con lo que se usa en el campo para poder podar las plantas. Con eso iban, o sea, lo que encontraban en el camino de sus herramientas para agricultura lo utilizaron para las armas para ellos mismos, ¿no? Sí, esta matanza yo definitivamente le diría a los jóvenes que son, digamos, yo digo a los jóvenes son el futuro del país, y si los jóvenes no entienden esta parte de la historia, pues evidentemente cuando veamos estos dos ancianos en televisión, dirán algunos, como lo han dicho alguna vez, yo también soy profesor, y lo he escuchado a algunos de mis alumnos decir, pobrecitos, ya pagaron su condena. Pobrecitos, no. Hay que ser pues reales y saber que esos señores hicieron mucho daño al país, ¿no? La justicia es dar al otro lo que le corresponde. Hoy siento que no todos han recibido lo que corresponde, ¿no? Y no solamente por aquellos que están en la cárcel, sino por aquellos que aún claman justicia por sus familiares que fallecieron en estos hechos tan lamentables, que pues deben de una otra manera encender en nosotros esas ganas de querer conocer un poco más, para que esa historia no se vuelva a repetir. No veamos otro Sendero Luminoso en potencia, ¿no? Porque yo sí siento que están armándose, como tú mismo dijiste hace unos minutos,
están en talleres, están en universidades, están, pero no queremos darnos cuenta y estas cosas ayudan a que ellos se sigan pues armando de mejor manera y pues tengan los elementos para seguir avanzando en ese tema ideológico que pues hace mucho daño al país, ¿no? Fernando, nosotros estamos en la transmisión en vivo de Exitosa en el Facebook y hay muchos comentarios que yo los he estado revisando mientras escuchaba lo que viviste en Soras. Muchos de ellos tratan de justificar y argumentar que el terrorismo de la cuarta espada, que de Abimael Guzmán, por la desidia del Estado, por el hambre, por la necesidad, por los servicios que nunca llegaron allí. Yo quiero que tú me expliques, por la experiencia que tienes, por lo que has vivido, si realmente estos personajes se movilizaron por la necesidad o en realidad su ideología era una ideología yoísta, ¿no? De ego, porque... Cuando está la vida de por medio nada es justificable. Cuando escuchen, o yo los invito, en mis redes está en YouTube, pueden buscar Soras, no solamente mis reportajes, sino los reportajes de muchos periodistas que hemos viajado hace 7 años y recién conocimos hace 7 años la historia de ellos. O sea, que no me vengan algunos políticos o ideólogos a decir, oigan, Soras no puede ser tomado para sentenciar a Morote. Por favor, un tema ideológico no puede justificar la vida de un peruano como tú o como yo, porque no pensemos como ellos, en su contexto, en su idiosincrasia tenemos que ser eliminados. Evidentemente en ese tiempo, en ese contexto social, pues había mucha desigualdad, había un contexto difícil que el país pues vivía en ese entonces y que hizo pues que esta ideología pues tome las armas y busque este camino que fue aprovechada y a veces yo lo llamo y permíteme decirlo por oportunistas, ¿no? Porque esas personas manipularon a aquellos que tenían hambre, a aquellos que tenían necesidad, ¿para qué? Para lograr un objetivo que era llegar al poder y ni siquiera el hambre se ha solucionado. Y recuerda, ni con esas matanzas, ni con toda la lucha social que ellos dicen. ¿Y qué pasaba con los que no estaban de acuerdo? Lo de Soras, los mataban. ¿Por qué? Porque había otros pueblos donde la educación no llegaba, donde el gobierno no llegaba, donde no llegaba el Estado, donde ellos pues empezaron a tomar poder de esos momentos importantes en la historia de una persona, ¿no? Formarles una educación distinta a la verdadera, pues evidentemente forman nuevas personas con ese pensamiento, ¿no? Pero no, pues nada es justificable. O sea, el contexto social en ese tiempo era complicado, sí, pero eso no justifica los miles de muertos o los miles de peruanos, para ponerse, los miles de peruanos que pueden ser cualquier familiar de las personas que escriben en las redes o nuestros familiares. Le pudo pasar a cualquiera que estaba de camino por ahí y encontrar a los terroristas y no entendía el tema. Entonces, no puede ser justificable definitivamente, ¿no? No puede ser justificable. El terrorismo no puede ser justificable y aún nosotros no debemos ser tontos útiles, diría yo, de seguir tratando de seguir la comparsa de algunas personas que los defienden de manera asolapada, si lo quieres decir, dicen no, que ya cumplieron los terroristas su condena, que él no, porque era el segundo, el cuarto, el tercero. O sea, ya dejémonos de esas cosas, ¿no? Ya tuvieron su oportunidad, ya tenemos la Comisión de la Verdad, ya tenemos esos libros que no se sirven para algo, pero están ahí. Y busquemos los demás, los que somos de esta generación, los verdaderos hechos que sucedieron en estos momentos. Soras, es un ejemplo de que la historia no fue contada en su total dimensión, de que la historia fueron solamente puestos algunos que interesaban y no la gente sencilla y humilde que aún sigue sufriendo la muerte de sus seres queridos. Y los terroristas pues definitivamente son terroristas, son unos desgraciados, hay que decirlo así, que han hecho mucho daño al país y que con estos actos aún siguen haciéndolo y pues queda cólera y queda pues no sé, yo lo digo por aquellas personas que vi en Soras y que aún tienen miedo. En algún momento, ¿no? Y tú te dices, esa señora tendrá más miedo ahora que ha salido Morote, porque no hay que ser ingenuo. Si estos aún siguen organizándose, la van a tener más fácil. Y eso va a suceder. Veremos que ojalá que me equivoque, pero yo creo que nuestra parte, o por lo menos de las personas que no comprendemos esto y que no salen a marchar, por cierto, cuando hay otro tipo de situaciones, son los primeros en salir, y hoy, en algo tan pues palpable, tan doloroso para
para miles de peruanos, sigamos por televisión o por internet cómo va a terminar esta historia, ¿no? Uno va a terminar en Chaclacayo con un sol radiante, y hemos visto a otros terroristas que se van a Hawái, se abanican y encima les pagan. Entonces tú te das cuenta de que esas situaciones aún se están dando y se van a seguir dando si es que nosotros, como peruanos, no reconocemos nuestra historia y no decimos, oye, ya pues, también salgamos a marchar, si hay que marchar, ¿no? Hay doble rasero, ¿no? Hay que llamarle por su nombre. Miguel Osorio nos dice, Soras fue peor que Tarata. ¿Qué pasa? Que el juicio de Tarata se ha demorado muchísimo. Muchísimo. Imagínate Soras y Lucanamarca, ¿no? Porque acá hay algunos comentarios que dicen, sí, yo estaba viva en ese momento, yo también lo viví, mira cómo estoy viva y puedo comentar por las redes sociales, pero tú no eras un campesino de Soras. O sea, tú no vivías en una zona rural que no tenía pistas, que se trasladaba en trocha, que tenías que recorrer 6 horas, 8 horas para ir a un hospital. No te puedes comparar. Y hay un poco de miopía, creo yo, en algunas personas al no querer ver y solamente vivir en esa burbuja que es Lima, donde tienes todo, y no entender y ni siquiera darse cuenta de lo que sucede y cómo es la realidad de esos campesinos, en pleno 2018. Y te apuesto, yo los invito, o sea, por ejemplo, mire, si hace 7 era un problema, o sea, yo le decía un problema porque había un tema de bus, de llegar, etcétera. Hoy, ¿cómo está? Hoy el Estado sigue, aún el Estado los ha olvidado. Habría que ver, ¿no? Habría que ver si hay pista, habría que ver si hay por lo menos un cable más. En ese tiempo había un cable solamente, habían 5 o 6 televisores. Hace 7 años. Hace 7 años. Y era muy peculiar porque las personas iban a esos televisores y estaban reunidos ahí, ¿no? Veían mi programa en ese tiempo, yo cuando llegué me conocían muchos. Pero tú te das cuenta de que hace 7, si pasaba eso, imagínate, yo no podía salir del pueblo, me olvidé contarte, porque llovió. Entonces, como son trochas, son abismos, acantilados para llegar a Soras, el bus no podía subir. Entonces tuve que esperar unos días más que pasara la lluvia porque llovía fuerte. Y esperar, y yo me acuerdo clarísimo porque yo con la que coordinaba en mi canal en ese tiempo, era la que tenía que ver que me fuera bien, que tenga todo. Tenía que subirme a una loma, a un cerro, para poder comunicarme. O sea, ese tipo de cosas había y existía. Yo feliz porque estaba conociendo a las personas, es más, en la sencillez de ellos, en la sencillez, y tú te pones a pensar en ese tiempo, te apuesto que hacían lo mismo, ¿no? En la sencillez, Fernando, ¿no? un caldito, una sopita, y tú vas en su sencillez, en su pobreza, ellos te invitan un caldo de papa, lo que tienen, ¿no? Y ellos viven ahí, así, en esa alegría, y son contentos, y solamente se ponen tristes cuando le tocas estos temas. Entonces tú dices, habrá pasado lo mismo en ese tiempo y estos desgraciados quisieron utilizar eso para beneficio de su ideología y después los mataron cuando no querían pensar como ellos. Entonces, es así, ¿no? O sea, es fácil decir desde Lima, yo viví, estoy vivo, no. Ellos no la pasan como tú y como yo, ¿no? No tienen la suerte, de repente no la han tenido. Y los que murieron tampoco tuvieron la suerte. De ni siquiera enterrar a sus muertos. Y los que murieron no tuvieron la suerte quizás de poder conocer el progreso que nos vemos nosotros. O sea, es así, ¿no? En algún momento se pidió perdón, los políticos peruanos en algún momento voltearon tras el informe de la Comisión de la Verdad y ver que que solo habían mencionado, una mención, ¿no? Sí, pues la matanza de Soras, ¿en algún momento? Perdón. Aquí estaba leyendo un poco los mensajes también que están entrando. No te distraigas, ha leído algunos mensajes que no merecen ser leídos, ni merecen espacio en esta transmisión. Te preguntaba, porque tú me comentabas antes de la entrevista, que en algún momento Marisol Perestello, que formaba parte del Congreso de la República, el fiscal de la Nación, el presidente del Congreso, voltearon a ver por encima, ya no por encima del hombro, sino hablaron con las víctimas de Soras y pidieron perdón. Sí. Eso es cierto, hace como 8 años, justo cuando empezó el tema. Este tema se empezó porque una viejita de 82 años llegó hasta el Congreso de la República a buscar a Marisol Perestello, que en ese tiempo era congresista, y le contó la historia. Entonces la congresista dijo, esto puede suceder, es cierto. Yo me acuerdo clarísimo porque yo hacía en ese tiempo prensa en el Congreso también, y la escuché. Y un día conversando con él, le digo, yo quiero ir a Soras para conocer y ver qué ha pasado. Ella también viajó. Y cuando fuimos uno del primer grupo que conoció esta realidad de Soras. Y cuando llegamos, pues la cosa era triste, ¿no? Porque ellos aún no habían
ni siquiera enterrado a sus muertos algunos. Entonces ayudó un poco los congresistas que estuvieron a cargo, y hubo una fecha muy representativa donde fue la congresista Marisol con muchos más congresistas, porque ella fue la que formó la comisión, hay que decir las cosas como son, ¿no? Y fueron con autoridades, y era la primera vez. Que habían llegado las La autoridades. primera vez que después de 20 y tantos años llegaban las autoridades al lugar. Entonces, para ellos era como decir, oye, nos están tomando en cuenta otra vez, ¿no? Entonces, ahí había un Estado. O sea, estaban los congresistas, estaban el presidente regional, fueron todos y le pidieron perdón por eso, ¿no? Eso fue hace 7. Y ahora, ¿qué le vamos a decir a esa gente de Soras? De esos 108 familiares que aún reclaman justicia. Eso sin contar, porque estoy segurísimo, de aquellos que murieron en el camino y que no sabemos nada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decirle? ¿Vamos a seguir pidiéndole perdón? O sea, Las palabras se las llevó el viento, ¿no? y la justicia da pena, ¿no? Porque dicen que a veces no tienen los elementos, los tienen, o sea, falta un poco más de... Yo que el pienso, fiscal no acusó, que el procurador, no dijo nada. Yo creo que falta un poco más de voluntad. Si no hay voluntad, no solamente política, sino también histórica, pues no vamos a poder nunca curar nuestras heridas de este tiempo. No vamos a poder. Yo estoy convencido de eso, porque la historia no la sabemos completa, ¿no? Y evidentemente este capítulo no se cierra hasta que encuentren justicia los miles de peruanos, las miles de familias peruanas que aún la reclaman, ¿no? En el 2012 se identificaron de los 108 víctimas a 84. Sí. Y ese día recién se les entregó unas cajitas blancas, los cuerpos, o sea, lo que se podía identificar, porque lo que pasa es que eso de repente me he olvidado contarte, ellos iban matando a las personas y algunas veces las iban tirando a los barrancos, las iban escondiendo, las iban enterrando y no sabían dónde estaban. Para eternizar el dolor. Y otras veces les mandaban a hacer en los huecos, o sea, de los 108, otros murieron porque les mandaban a cavar, no sabía para qué. Bueno, yo evidentemente me hubiera dado cuenta que estaba cavando mi propia tumba, ¿no? Y luego los enterraban, los mataban a todos en fila y los enterraban. Así se perdieron muchos cuerpos. Por eso te digo que son 108 identificados, pero hay la posibilidad de que sean muchos más. Bueno, como te decía, para eternizar el dolor, porque ves morir a tu familiar, pero ni siquiera lo puedes enterrar, ni siquiera le puedes llorar, o todas las ceremonias que nosotros tenemos cuando se nos va un familiar y ellos no lo pueden hacer. Es doloroso. Hasta el día de hoy siguen sufriendo esa pérdida, ¿no? Y no sé qué más tiene que pasar para poder entender que tenemos que hacer un cambio en eso, ¿no? Tiene que pasar algo mayor, no sé. Yo, como te volví a repetir hace unos minutos, escuchar a los que tienen que administrar la justicia y decir, nosotros no pensamos que se iban a abrazar. Oye, ya pues, o sea, la cólera que deben tener, o sea, ya que debe de pasar, ¿no? Era previsible de que pase eso. ¿Cuántos casos de estos campesinos asesinados en Soras han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ninguno, definitivamente aún, porque acá no encuentran justicia, ¿no? Aún no tienen una sentencia. Y claro, si llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo más probable es que el Estado se allane, ¿no? Porque casi siempre perdemos todo allí. Y, o sea, pierden todo aquellos que buscan justicia por sus familiares. Pero los terroristas ganan todo, es la verdad, ¿no? Desde el año que empezó el tema de que el Perú se empieza a allanar con el presidente Paniagua, y hay que decir las cosas como son, ¿no? García Sayán, que era en ese tiempo el ministro de Justicia y que luego ha sido presidente de la Corte Americana de Derechos Humanos, pues allanó en muchos casos. Uno de ellos es ese, ¿no? Que se volvió a hacer un juicio a los terroristas, por los cuales ahora ellos salen libres y se pueden abrazar y podemos ver todo en televisión, ¿no? Porque todo eso empieza allí. Las cosas hay que decirlas como son. Empezó con el gobierno del señor Paniagua, en la época que era ministro de Justicia, el señor García Sayán, que luego ha sido también presidente de la Corte Americana de Derechos Humanos. Entonces, no sé, esos son los hechos. Veamos pues, y si somos un poco más exhaustivos, busquemos pues qué otros casos son, cuántos casos o cuántos terroristas han salido libres gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veamos y pongamos en la balanza qué pesó más. Yo no sé, ¿no? Pero hay muchos terroristas que han salido libres. Nosotros conocemos un morote, pero de repente
de esos 40 comandos que fueron, no sabemos los nombres, ¿no? Pero eran terroristas que ejecutaban la misión que les daba el terrorista Abimael Guzmán. Entonces, hay muchos más que han salido libres definitivamente. Y que se infiltran en las protestas del magisterio, de los médicos, legítimas protestas, pero que se aprovechan. Como siempre lo dije yo en algún momento, para mí los terroristas han sido viles y desvergonzados oportunistas de la necesidad del pueblo. Y definitivamente, para que la historia no se repita, hay que tratar de entenderla en toda su dimensión. Si la historia solamente es contada por conveniencias ideológicas, definitivamente jamás podremos reconciliarnos. Perfecto. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Creo que ha sido valioso escuchar el testimonio de un periodista que no te habla desde una mesa de vidrio, con saco y corbata, en un canal grande de televisión abierta, sino de aquel que ha ido y ha vivido y ha palpado lo que sienten los campesinos de Soras. No nos quedemos solamente en comentar, en destilar odio en las redes sociales. Hay que informarnos un poquito y al menos ponernos en el lugar de estos campesinos que no tienen la vida como nosotros la tenemos, no tienen un smartphone, no tienen agua potable y alcantarillado, no tienen luz, no tienen bancos, no tienen hospitales, no tienen nada. Entonces, para opinar siempre hay que ponernos en el lugar del otro. Bueno, nosotros nos reencontramos mañana en la próxima edición de los especiales de Exitosa. Esos especiales han sido en el marco de la coyuntura, así que mañana vamos a tocar un tema también parecido, tal vez no a manos de Sendero Luminoso, sino también de los abusos que ha cometido en algún momento el ejército peruano, porque no estuvimos preparados para esa guerra y los políticos, hasta que llegó a Lima, tampoco tomaron acción. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Listo.